Buenas tardes, economistas y compañeros. Nosotros somos el grupo 2 y le vamos a hablar sobre algunos temas, sobre los tipos de democracia en el mundo, la diferencia entre la democracia social y la democracia política, la democracia y la construcción de un Estado plurinacional, la evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades, la soberanía del pueblo y sobre las ideologías e influencias en los modelos de la democracia. Bueno, yo le voy a hablar sobre los tipos de democracias. Estos se dividen en la democracia directa o pura, la democracia indirecta o representativa, la democracia semidirecta, la democracia parcial, la democracia constitucional y la democracia parlamentaria. La democracia directa o pura es un tipo de gobierno en el que los ciudadanos ejercen el poder sin ningún intermediario. La democracia indirecta o representativa es un tipo de gobierno en que los representantes del pueblo son quienes toman las decisiones. La democracia semirrecta es un tipo de gobierno que combina a todos los representantes elegidos por el pueblo para ejecutar ciertas funciones. La democracia parcial, también como nos denominado como no liberal, es un tipo de gobierno en el que, a pesar de existir las convocatorias a elecciones y algunos principios democráticos básicos, las actividades del gobierno no son de conocimiento del pueblo. La democracia constitucional, también lo denominado Estado de Derecho, es un tipo de gobierno que se basa en una ley fundamental o estatus donde están escritas todas las leyes y los derechos de los ciudadanos que todo gobierno debe respetar. La democracia parlamentaria es un tipo de gobierno que se diferencia de la democracia representativa porque los ciudadanos acceden a la selección por los sufragios al Poder Ejecutivo y que están a mano de los parlamentos subordinados por un jefe de Estado o monarca. Gracias. A continuación, mi compañero. Yo le voy a hablar de lo que es la diferencia entre democracia social y la democracia política. Al hablar de democracia, la sección primaria de esta palabra nos refiere a una entidad política, una forma de organización de Estado y de gobierno. Es decir, entonces un sistema político en el que el poder no reside en un solo individuo, sino que el mismo se distribuye entre todos los ciudadanos. Y son ellos quienes eligen y controlan de esta forma a sus gobernantes. De este concepto se desprenden dos aspectos fundamentales, los cuales son el aspecto social, ya que nace de la organización social y el otro, el cual es el aspecto político. Este viene a ser el resultado de la organización social que se conoce como Estado. Así es que tenemos lo que se conoce como la democracia social, la cual hace referencia a los mecanismos democráticos de toma de decisiones que están vinculados de forma directa a la sociedad civil. Por otro lado, tenemos lo que es la democracia política, la cual reúne todos los factores que deben estar presentes para que pueda decirse que está bajo de alguna forma de gobierno. Como por ejemplo, entre estos podemos tener lo que son las divisiones de poderes, el Estado de Derecho, el sufragio universal, entre otros. La diferencia radica en que la democracia social surge como concepto que busca una amplificación de los mecanismos de la decisión política hacia una inserción de los sistemas sociales convergentes dentro de un país. A continuación, mi compañero. Yo voy a hablar sobre la democracia y la construcción de un Estado plurinacional. El Estado plurinacional es una demanda del movimiento indígena ecuatoriano, que forma parte de su proyecto político y que fue propuesto al país durante el levantamiento indígena de 1990. El movimiento indígena ecuatoriano propuso en 1990 la realización de una asamblea constituyente que declare al Estado ecuatoriano como plurinacional. En 1997, el movimiento indígena realizó movilizaciones que condujeron a la realización de la Asamblea Constitucional de este año, que declaró al Estado ecuatoriano como pluriétnico y multicultural, pero no como Estado plurinacional. Para fines de la década de los años 90, el concepto de Estado plurinacional formaba parte de la plataforma política del movimiento indígena de Bolivia y también de los pueblos mapuches de Chile. La Constitución boliviana recientemente aprobada reconoce el Estado boliviano como Estado plurinacional. En España existe un fuerte debate para declarar el Estado español como Estado plurinacional. El Estado belga, de su parte, reconoce la existencia de diferentes nacionalidades y le reconoce los respectivos derechos políticos.
El Estado plurinacional no plantea ni propone la disolución del Estado ecuatoriano, ni tampoco su fragmentación en autonomía sin solidaridad nacional. El Estado plurinacional plantea la unidad en la diversidad, en la que la sociedad política ecuatoriana reconozca la existencia de los pueblos y las nacionalidades indígenas como sujetos políticos con derechos propios. A continuación, mi compañero Silva. Evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades. Dentro de las demandas de otros grupos tenemos los afrodescendientes, que tienen reconocimiento y respeto a su identidad cultural. Los indígenas amazónicos, que tienen reconocimiento de su identidad cultural y eliminación del racismo. Y los montubios, que tienen reconocimiento como pueblo mestizo, igualdad y ayuda económica. La revolución liberal, donde los indígenas luchan por los derechos. En el año de 1919 se dio la primera revolución indígena. A inicios del siglo XX hubo trabajo sin pago, maltrato permanente y la existencia del Huasipungo. De ahí entran los protestantes Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaya. Demandas del siglo XX. En las demandas del siglo XX existen la devolución de tierra, incremento de salarios, semana laboral de 40 horas, eliminación del diezmo y servicios en casa, y la remuneración de trabajo femenino. Juan Militar, en 1964, expedió la reforma agrícola y eliminó el Huasipungo. El Código de Trabajo y Ley de Comunas, en 1938, reglamentó el trabajo y hubo la defensa de las tierras comunales. Y también el primer sindicato indígena se dio en 1926, como la primera huelga indígena. La soberanía del pueblo. La soberanía popular, de latín supremus, señor supremo, es el derecho y voluntad política de un pueblo para autodeterminarse, exigir y decidir independientemente de poderes externos. Se refiere al ejercicio de la autoridad en un cierto territorio. Esta autoridad recae en el pueblo, aunque la gente no realiza un ejercicio directo de la misma, sino que delega dicho poder en sus representantes. La soberanía significa independencia, es decir, un poder con competencia total. Este principio señala que la Constitución es el fundamento o la base principal del ordenamiento jurídico, por lo que no puede existir norma que esté por encima de esta. A continuación, mi compañero Beltrán. Buenas tardes, compañeros, ingeniero. Mi tema es formas de gobierno. La democracia, donde el poder soberano lo tiene el pueblo. La aristocracia, en la que la soberanía la tiene un grupo menor del pueblo. La monarquía, en la que la soberanía la detenta una sola persona. Figuras. Thomas Young decía que el hombre es lobo del hombre, porque vive en un estado natural de guerra por sus pasiones y su orgullo. Jean-Jacques Rousseau, la soberanía es la culminación del contrato social, y para él es el pueblo, el soberano, que por tanto es inalienable, indivisible e indestructible. Emmanuel Joseph Sieyes decía: quien ubica la soberanía en la nación compuesta por ciudadanos regidos por una ley, da origen así al concepto de la soberanía nacional. A continuación, la compañera Arias. La ideología y la influencia en el modelo democrático. ¿Es la democracia una ideología? Mi respuesta es sí, ya que hay que hacer una distinción importante en el régimen político que evoca el gobierno y el pueblo, como lo hizo Eck, Klang, Jorge Gang y Kai Wilford en el 2011 y también en 1997. Llamamos democracia a un singular de la democracia directa, ateniense, a la democracia perspectiva y también a la moderna. Así como hablamos de democracia singular, nos estamos refiriendo a un régimen político determinado. Como hablamos de democracia en una ideología, pasa a ser un concepto singular, a ser un concepto plural. Es decir, que pasa de llamarse democracia a llamarse democracias. Y que veremos el por qué. La democracia deja de ser un régimen político puro y pasa a ser una ideología, cuando adquiere
una ideología particular, determinada, cuando su significado y sus ideologías se manipulan e interpretan diversas ideologías políticas, que pasa a ser un contenido ideológico de manera categorizada, de distintas democracias, como puede ser la democracia social, la democracia conservadora, la sociodemocracia, y entre otras. ¿La democracia es una ideología democrática? La respuesta nuevamente es sí, porque ya que hemos hecho reiteradas democracias, pasa a ser una ideología, cuando las demás ideologías políticas ejercen sobre algo, sobre una acción. Idealizar. Es una acción que conlleva la manipulación e interpretación propia de cada ideología sobre lo que conlleva una democracia y sobre todas estas unas ideas democráticas. Más importantes, la democracia nos lleva al mismo socialismo, que parte de la libertad y de la participación y también de la ejecución. De manera diferente, una sociedad anarquista, conservadora, de igualdad política, que puede ser más propensa a una libertad y también a un socialismo. Gracias.